Saludos familia, bienvenidos a una entrega más a través de este pequeño espacio espiritual. Habitualmente, como siempre digo, una ventana al mundo desde la cual podemos compartir nuestra fe con los demás. Y si usted desea contribuir con nuestro crecimiento, algo que puedes hacer es suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros devocionales con tus familiares, amigos y conocidos. Y desde luego también activar la campana de notificaciones para que te lleve un aviso cada vez que tengamos nuevo contenido disponible. Bien, recordándoles también que todos los lunes y jueves a partir de las 6 a.m. estará disponible nuestro contenido. Este servidor te estará trayéndote diferentes temas y tópicos basados en la Biblia con el único propósito, ¿verdad?, de animarte y ayudarte a acercarte más a Dios. Bien, como de costumbre, vamos a orar para empezar nuestro tema de hoy y poner todo en manos de Dios. Amén. Padre bueno, Padre amado, gracias. Gracias, Padre. Yo le oro y le pido que por favor usted ponga en mí las palabras que usted quiera, Padre. Ayúdeme en este concepto que quiero desarrollar, Señor, de modo que pueda compartir con los demás lo que he aprendido en esta escritura. Ayúdeme a mí, por favor, mientras desarrollo este tema, y que todas las personas que van a ver este mensaje, que van a ver este devocional, puedan traer esto a su vida, puedan identificarse, Señor, con esta enseñanza que usted ha puesto aquí para nosotros. Gracias, Padre, desde luego que sea su Espíritu y no yo. En nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro tema de hoy se titula Aprendiendo del Maestro. Aprendiendo del Maestro. De antemano les comparto. Vamos a ver una escritura la cual sé que quizás han visto muchas veces, pero en mi caso personalmente no me gusta repetir lo mismo que escucho de los demás. Así que vamos a ver qué tanto podemos aprender nosotros de esto, ¿verdad?, de esta conversación que vamos a ver a continuación, y qué tanto podemos llevarla a la práctica. Amén. Nuestra escritura está en Juan 4 del 1 al 14. Dios habla hoy. Estaré utilizando la versión Dios habla hoy y la escritura le saldrá en pantalla. Juan 4 del 1 al 14. La Biblia dice: los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. Por favor, ponga atención a esto porque lo vamos a ver algo más adelante. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, de que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial de agua que brotará, dándole vida eterna. Amén. Aquí vemos a Jesús con sus discípulos, ¿verdad?, regresando desde Judea hacia Galilea. Y en ese trayecto de una ciudad a otra, justo en el centro, familia, se encontraba Samaria. Al lado izquierdo está el mar Mediterráneo y al lado derecho se encuentra el mar Muerto, hasta la mitad del territorio de Samaria, el cual luego se convierte en el río Jordán hasta Galilea.
De modo que ese era el único y evitable camino hacia su destino. Este era un camino inevitable. Ahora bien, si usted conoce a Jesús, ¿verdad?, debe de saber que él era alguien que no improvisaba ni tampoco perdía el tiempo en cuanto a las cosas del reino se refiere. Yo personalmente soy de los que pienso que incluso hasta cuando dormía, Jesús siempre estaba trabajando. Claro está, ese es un pensamiento mío, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Por si acaso. Y vamos a ver más adelante por qué le digo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos llegan a un pueblo de Samaria llamado Sicar, justo donde se encontraba el pozo de Jacob, y cerca del mediodía, ¿verdad que sí? Hace hambre y sus discípulos se van a comprar algo de comer, dejando a su maestro solo. Mientras tanto, como ya leímos aquí en la escritura, Jesús está cansado, porque recuerden que era humano, de carne y hueso, sí, tal como usted y como yo, y se sienta junto al pozo hasta que llegue esta mujer samaritana. Si notan, Jesús solo le dice: dame un poco de agua, y eso da inicio a una conversación con esta mujer. Por favor, pregúntate, ¿Jesús tenía poder para sacar esta agua del pozo por sí mismo? ¿Sí o no? Obviamente sí. ¿Crees que él necesitaba que alguien trajera algún utensilio para él poder tomar agua, para él poder beber agua? Claro que no. Entonces, ¿qué hacía Jesús en ese lugar? ¿Cuál era su propósito ahí? Piénsenlo. Pero retomando la escritura, solo bastó que Jesús le pidiera un poco de agua a esta mujer y eso provoca, ¿verdad?, una reacción en ella. Y se nota su sorpresa. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? ¿Verdad? Pero, ¿por qué la sorpresa de esta mujer? ¿Por qué se sorprende? ¿Por qué hasta la Biblia aquí enfatiza que los judíos no tenían trato con los samaritanos? ¿Qué estaba pasando aquí realmente, familia? Bien, los judíos, ¿verdad?, y los samaritanos históricamente habían tenido grandes conflictos debido a diferencias culturales, diferencias de leyes y de religión. Pero vamos por parte. Culturalmente, los samaritanos nunca fueron auténticamente judíos de religión, debido a que eran descendientes de colonos extranjeros, los cuales muchos de ellos eran idólatras y por tanto heredaron esas mismas tradiciones idólatras de sus padres. Samaria era el resultado de la rebelión de las tribus del norte de Israel contra el rey Roboam, quien era el hijo de Salomón, debido a la miseria extrema en que vivía el pueblo y en los malos consejeros que lo asesoraban a él como rey. Esta historia está en Primera de Reyes 12:12, por si acaso. Esto no es un invento mío, esto está en la Biblia, familia, por favor, búsquenlo y léanlo, por favor. Primera de Reyes 12:12. Sobre las leyes, Samaria se había convertido en un refugio seguro, ¿verdad?, para todos aquellos judíos que habían violado las leyes de Judea. Por lo que estas personas entonces solo escapaban hasta Samaria, donde esas leyes no tenían ningún poder, y esto contribuía y generaba más el conflicto entre ellos. En cuanto a la religión, los samaritanos eran seguidores de la ley de Dios, ¿verdad?, pero solamente admitían los libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. Solamente esos. Entonces rechazaban el resto, ¿verdad?, de los libros del Antiguo Testamento, lo cual no era bien visto por los israelitas. Otro motivo también era que los samaritanos tampoco reconocían a Jerusalén como el centro religioso de la región. Recuerden que allá estaba el templo. De hecho, ellos tenían su propio templo en Sicar, la misma ciudad donde ocurre esta conversación que estamos viendo entre Jesús y la mujer samaritana. Y por tanto, pongan atención a este detalle, por favor, porque lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto que acabamos de ver, entre muchas otras cosas más, las cuales, ¿verdad?, no puedo abundar por el factor tiempo, habían llenado de hostilidad y de un gran odio mutuo a ambas ciudades. ¿Y cuál fue el resultado? Una rivalidad religiosa y cultural
donde los israelitas dejaron de considerar judíos auténticos a los samaritanos, acusándolos de ser pecadores, de ser idólatras. Y por otro lado, los samaritanos también rechazaban la obligatoriedad del culto a Dios en el monte de Sión, en Israel. De modo que los judíos consideraban a los samaritanos como lo peor de la raza humana. Tanto así que en Juan 8:48, ¿verdad? Por si desean buscarlo, vemos a los fariseos y maestros de la ley acusando a Jesús de ser un samaritano y de tener un demonio, de estar endemoniado. Entonces, para ellos, esto era lo peor, lo más bajo y lo más denigrante, ¿verdad?, que podía tener un ser humano, ser de ese lugar y estar endemoniado. Debido a esto, era que los judíos no tenían ningún trato con los samaritanos. Y justo en medio de este conflicto, ¿verdad?, de prejuicio, de odio, de discriminación y de religión, se encontraba ¿quién? Jesús. ¿Y dónde estaba aquí en la Escritura? Cerca del templo de los samaritanos. Ahora entienden qué hacía él en ese lugar, pueden tener una idea de qué estaba haciendo él. Pero retomando la conversación entre Jesús y la samaritana, cuando Jesús le dice, todos los que beban agua, ¿verdad?, de este pozo, volverán a tener sed, pero los que beban agua que yo les daré, nunca volverán a tener sed. Aquí Jesús le está recordando a esta señora que su sed física no era lo más importante, sino su sed espiritual. Esa que estaba cargando durante años, igual que tú, igual que yo. Y que por lo tanto ella necesitaba una fuente, ¿verdad?, que la llevara hacia la vida eterna. Ella necesitaba una fuente de agua, no de un pozo, sino de agua viva que la llevara hacia la vida eterna. Esto obviamente provoca una reacción, ¿verdad?, y despierta un interés en ella. Y como verán a continuación, ella expresa su sed espiritual directamente a Jesús. Continuamos en Juan 4, del 15 al 18. Juan capítulo 4, del 15 al 18, aprendiendo del Maestro. La Biblia dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Wow. Aquí Jesús, luego de llevarla a visualizar su sed espiritual, como vimos, ese vacío interior que solamente Dios podía llenar en su corazón, la lleva a reconocer y aceptar aquello que hasta ese momento la había impedido llenar ese vacío. ¿Y qué era eso, familia? Su pecado. Él la dirige hacia su pecado a través de una petición, recordándole aquello que debe cambiar en su vida y eso que no va bien y que no le agradaba a Dios, lo cual ella debía arrepentirse. Ve a llamar a tu marido y vuelve acá. Esta mujer pudo estar conviviendo con personas sin casarse, cayendo en relaciones inmorales. Y a la vez pudo estar conviviendo con hombres casados, ¿verdad?, o con otras parejas cometiendo adulterio. Pues Jesús fue muy directo aquí al decirle, y el que ahora tienes no es tu marido. El caso es que ella lo acepta, ¿verdad? En el versículo 19 vemos que ella no debate con Jesús, sino que por el contrario, se da cuenta de que Jesús le conoce más de lo que ella se imaginaba y acepta su poder llamándolo profeta. Y en este punto debemos entender algo. Jesús conoce tu pecado y mi pecado. No hay nada,
absolutamente nada que nosotros podamos esconder de Él. No hay forma de engañarlo, familia. Lee y estudia la Biblia y Él te dirá directamente, cara a cara, como a esta mujer que vemos aquí, aquello que debes dejar atrás, aquello que te está alejando de Dios y que no permite saciar esa sed espiritual que solamente Él puede saciar. Ese vacío que sientes, eso que falta a tu vida, solamente Él lo puede llenar. Pero también vemos que Jesús no tiene problemas llamando las cosas por su nombre. En cambio nosotros sí, porque nos negamos a aceptar nuestra naturaleza pecaminosa, tan engañosa, y porque no queremos vernos vulnerables ante los demás. Ahora bien, si no reconocemos, si no aceptamos y trabajamos estas cosas directamente con Jesús, Él lo va a exponer. Él lo va a exponer públicamente, Él lo va a sacar. Así sea que te agrade o no, Él lo va a mostrar. Incluso en contra de nuestra voluntad. Si notan, en el versículo 29, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando la mujer fue a decirle a los demás, ¿verdad?, en su pueblo, les dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Fíjense, noten esto, todo lo que he hecho. O sea, que ella estaba consciente de que estaba pecando ante Dios haciendo estas cosas. Y no solamente eso, sino que las reconoce y confirma que sí la estaba haciendo. Y en este punto, algo que me llama mucho la atención y me sorprende, si notan, Jesús no la reprendió, sino que vio su necesidad espiritual, sintió compasión de ella y solo abre sus ojos exponiendo eso que no agrada a Dios. Aquello que es el fruto de ese vacío espiritual, ¿verdad? Para que ella pueda ver con claridad en qué está fallando. Te hago una pregunta. Cuando los demás no hacen las cosas como se supone deberían hacerlas o como nosotros esperábamos, ¿cómo reaccionas? ¿Qué tipo de ayuda das a esa persona? ¿Los reprendes llevándolos a ti mismo, pretendiendo quizás tomar el lugar que le corresponde a Dios o quizás hasta tomando el lugar, ¿verdad?, que le corresponde a Jesús? ¿O le tienes compasión, llevándolos a la Biblia para que, al igual que esta mujer que vemos aquí, puedan ver qué están haciendo mal y en qué están fallando a Dios? Lo traemos a nosotros, a ti y a mí, a nuestra quizá frustración del momento, a nuestro juicio, a nuestras propias palabras, a nuestra decepción como humanos, quizás hasta exponiéndolos a nuestra naturaleza pecaminosa sin darnos cuenta, ¿verdad?, sin ninguna intención, o lo llevamos a ver su pecado a través de la Biblia y la oración. Lo llevamos a la cruz. ¿Qué hacemos? Familia, Jesús aquí tenía autoridad más que suficiente para reprender a esta mujer. Pero al igual que a la mujer que los fariseos y maestros de la ley querían apedrear, acusándola de adulterio en Juan 8:3. Juan 8:3. Jesús no la acusó, Jesús no la señaló, ni mucho menos la juzgó, sino que tuvo compasión y amorosamente le permitió arrepentirse y cambiar de vida. Aprendamos de Jesús, aprendamos del Maestro. Si esto es Jesús aquí, siendo el Hijo de Dios, aún siendo perfecto, sin cometer ningún pecado, con suficiente poder y autoridad, dada por el mismo Dios, tanto para atar como desatar aquí en la tierra, ¿cuánto más nosotros, que solo somos simples pecadores, que solo estamos de paso, ¿verdad?, en este mundo luchando por nuestras almas? Aprendamos a tener empatía y ponernos en el lugar de los demás. Hoy puede que estemos bien espiritualmente hablando, ¿verdad?, y que podamos ayudar a otros, pero también puede que mañana seamos nosotros quienes estemos mal
y tengamos que recibir la ayuda de otros. Familia, este tema tiene segunda parte próximamente. Aprendiendo del Maestro, parte 2. Aprendiendo del Maestro, parte 2. Mi respeto para ustedes. Un gran abrazo.